Gracias por escuchar los podcasts de Radio Platja d'Aro. Informe Enigma. Jorge Ríos. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro Informe Enigma. Un Informe Enigma que hoy arranca de una forma muy especial. ¿Y por qué? Porque nuestro espacio normalmente no está enfocado a las tertulias, pero hoy haremos una excepción, con la visita de uno de los grandes personajes del mundo del misterio a nuestro estudio. Entre nuestro terapeuta regresivo y psicólogo Xavier Aguilar y este guionista, psicólogo, periodista, escritor, director de radio y televisión, director cinematográfico, editor y productor español, haremos las delicias de todos aquellos que creen en las vidas pasadas, que creen en la reencarnación o en la vida más allá de la vida. Hoy nos visita en nuestro estudio el gran Sebastià Darbó. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Existe la posibilidad de regresar? Creo que existe la posibilidad de vida después de la muerte. Quizás los niños que recuerdan una vida anterior a su nacimiento puedan ofrecernos una respuesta. Nuestro trabajo demuestra que deberíamos considerar seriamente la posibilidad de la reencarnación. Embarquémonos en una búsqueda científica de pruebas sobre la reencarnación. Escuchemos las historias de esos niños que recuerdan una vida pasada. El enigma de la reencarnación.
dormían cuando empezó el incendio. Mamá y papá no pudieron sacarme. Me quedé en medio del fuego. Hacía mucho calor. Sé que papá y mamá se alegrarán cuando vuelva. Los recuerdos de una niña, no de la muerte, sino de una nueva vida. ¿Hay vida después de la muerte? Ahora sí, damos la bienvenida a nuestro psicólogo particular y terapeuta regresivo, Xavier Aguilar. Buenas noches, Xavier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Y cómo no, y como vaticinábamos al principio, a nuestro gran invitado de esta noche, que será contertulio de Xavier Aguilar, y que es más conocido como el pionero, o por ser el rostro representativo de Misteris en Sebastià d'Arbó. Sebastià d'Arbó, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Y psicológicas noches. Y psicológicas noches. Xavier, sigue llegándonos muchos mensajes de la gente que cree que cuando hablamos de terapias regresivas siempre estamos hablando de vidas pasadas, de que fueron un personaje diferente, digamos, a lo que son ahora en una vida anterior. ¿Esto es cierto? Vuelvo a repetir lo mismo de la última vez. ¿Juega algún papel muy importante en nuestro subconsciente? Yo te lo he explicado muchas veces. Yo creo que lo que juega es el morbo. La gente necesita que las cosas sean diferentes a como son ahora, porque no están de acuerdo con su vida y entonces es más fácil fantasear con posibles vidas anteriores. Es cierto que es una fenomenología que en una regresión es habitual, es decir, la persona que es capaz de entrar en su inconsciente, en esa parte interior que no reconoce, de golpe es capaz de recordar o fantasear con esas vidas anteriores, unas vidas anteriores en las que son protagonistas, lógicamente, porque es su propia manera de entender o de desarrollar problemas de la vida actual, pero en que jamás salen. Ya te expliqué la semana pasada, quiero recordar, que solo he tenido un caso de los 1200 que he tratado, personajes famosos, es decir, lo habitual es gente como nosotros, normal y corriente. Es que nos preguntan mucho si es que los terapeutas profundizáis directamente, digamos, en si fueron alguien en una vida pasada o os quedáis en esta vida, es decir, buscáis en su infancia, en su niñez, si tuvo algún tipo de problema. Mira, eso yo creo que va muy en relación a los conocimientos previos que nosotros tenemos, ¿no? Yo me he formado con José Luis Cabuli. José Luis Cabuli es médico, entonces él no tiene una formación psicológica para estos casos y entonces él recurre siempre a buscar una vida anterior. En mi caso, mi deformación profesional al haber estudiado psicología es buscar los problemas en la infancia, quizá por que los estudios me determinan ahí. Entonces voy a buscar esas problemáticas en situaciones de adolescencia, de recuerdos conocidos. Y de ahí hay personas que me saltan a vidas anteriores. Pero no es una búsqueda inmediata. Vamos a ir a una búsqueda de una vida anterior. Yo no priorizo ese tema, priorizo buscar el problema. Sí es cierto que ese problema muchas veces se encuentra en vidas anteriores, que es lo que acaban relatando, pero también generalmente en la infancia, que es donde para mí se origina. Pero sí que es cierto que hay pacientes que vienen buscando directamente si fueron alguien en otra vida. Claro, como hemos hablado al principio, por el morbo, porque no están de acuerdo con su vida actual y es mejor saber a ver si fueron Juana la Loca o cualquier personaje anterior. Los personajes son una minoría, es decir, también lo hemos de entender. Somos la cantidad de habitantes actuales en la Tierra que hay y no tiene nada que ver con los 10, 15, 1000 personas que pueden haber sido importantes. Sí, puede suceder alguno. Me ha sucedido uno de 1200. Y cuando de estos 1200 que te vienen creyendo, por ejemplo, yo que sé que han sido Carlomagno, que han sido Napoleón, por poner algún ejemplo, y finalmente les acabas diciendo que fueron un simple campesino, ¿su reacción cuál es? Mira, es diferente lo que tú estás diciendo, porque yo no digo lo que fueron. O sea, ellos son los que me relatan una vida y ellos son los que se dan cuenta a través de esa descripción de quiénes fueron. Yo no tengo esa capacidad de evidencia de decir, pues tú fuiste Carlomagno o tú fuiste Perico o tú fuiste un labrador. Son ellos que me están relatando cosas que ellos no conocen porque no conocen libros de historia o porque no conocen esa casuística determinada sobre lo que me están explicando y que ellos me van relatando y que son ellos los que son incluso capaces de datármelo en momentos determinados históricos y que son coincidentes con lo que ellos están relatando. Entonces ahí me quedo, pero ellos no me relatan. Quien
quiénes fueron. Quiénes fueron es Juan, Pepe o nombres habituales de la época que me están relatando, pero no nombres famosos, por decirlo de alguna manera. Pues cambio la pregunta. Cuando ellos mismos se dan cuenta mediante su regresión que no fueron aquel personaje que creían ser o que creían estar buscando, ¿se llevan algún tipo de decepción? Ninguna, porque lo que ellos realmente vienen a tratar es un problema que puede ser desde un problema crónico de un dolor continuado a un problema de una emoción no tratada, como puede ser incluso una situación de duelo, o puede ser una situación de fobias o de rabia o de estar atado a alguien. Vienen a buscar problemas que ellos tienen, o sea, tampoco es que tengan un gran interés en saber quiénes fueron. Para eso yo creo que van a los videntes, pero la terapia regresiva no se dedica a eso. La terapia regresiva no somos videntes, somos psicólogos o médicos o personas que tratamos con el mundo de la sanidad, pero no videntes. Sebastián, más de 50 años en el mundo del misterio, supongo que has visto prácticamente todo. ¿Crees en la hipnosis? ¿Crees en la terapia regresiva? De hecho, yo soy doctor en psicología. Mi tesis doctoral fue la doble personalidad, la esquizofrenia. Y cuando me dedicaba a la terapia, es verdad que el tema que las regresiones son espectaculares, pero siempre tienen una explicación psicógena. Siempre. Mira que he visto de todo tipo. Y algunas incluso las tenemos grabadas. Me acuerdo yo de una que hice. ¿Hasta qué extremo puede ser esto un psicodrama? Que una mujer, en una regresión, situada a una situación periuterina, dijo que era un caballo. Y se puso a relinchar. Allí, pero a relinchar como un caballo. Que ella había sido un caballo. La gente es capaz de todo. Es verdad que hay muchos que se creen que son alguien, ¿no? Que son un personaje histórico y tal, y otros no. Y claro, tus regresiones son terapéuticas. Si las hago de cara a la televisión para mostrarlas, lo que se trata es que sean espectaculares, ¿no? Pero no significa que sean ciertas, o sea, que esa mujer esté reencarnada de un caballo. Yo creo que todo es psicológico, absolutamente todo. Y hay un científico, que lo conocerás, que lleva el sistema EMI-SYNC, ¿lo conoces? Brian Weiss, ¿cómo se llama? El EMI-SYNC. El EMI-SYNC es Monroe. Monroe, es verdad. Bueno, pues yo lo entrevisté. Y él también pensaba que al poner en sincronía el tema de los hemisferios cerebrales, que lo que es cuando aflorecía toda la información que tenían. Y Brian Weiss, ¿a qué se dedica? Psiquiatría. Pero también hace regresiones. Regresiones a vidas pasadas, pues sí, siendo psiquiatra. Y todos estos piensan que es psicógeno, a excepción de Stevenson, creo que son Stevenson, que estos creen que hay realmente una posible vida anterior. Son dos hermanos, creo, Stevenson, ¿verdad? Pero es tan difícil demostrar que tú eres otro a través de la regresión, que fuiste otro. Mira, te voy a discutir un poquito en ese sentido. Y voy a debatir porque voy a ponerte palabras que no son mías, pero que yo las he comprobado. Palabras de Juanjo López Martínez. Juanjo López Martínez es médico de Murcia, del Hospital de Murcia, y es médico de urgencias. Hace exactamente lo mismo que yo, se formó de la misma manera que yo, es decir, con José Luis Cabuli, y él siempre le he preguntado esta duda que tú puedes plantear en este momento, de si es un efecto psicógeno, como tú dices. Y siempre me llega a la misma conclusión y estoy completamente de acuerdo con él. Me pueden explicar una historia inventada, pero hay una situación que ellos no me pueden explicar porque no la conocen. Es cuando me explican su muerte. Cuando ellos me explican su muerte en una vida anterior y son capaces de darme datos médicos de cómo está en ese momento su corazón, cómo están sus pulmones, cómo están sus riñones, cómo está todo su organismo. Y esos datos las personas habituales no las conocen y solo la conocemos los médicos. Yo tengo que decir que todo lo que me explican anterior es real. Y yo me he encontrado con esos casos sin conocer medicina lo suficiente, pero que me explican fenomenología médica, que ellos no tienen que conocer y que no pueden conocer y que yo desconozco muchas veces, como por ejemplo puede ser un simple ahogamiento. Yo siempre he pensado que un ahogamiento pues, es una situación angustiosa, en cambio es una situación placentera. Nunca se me había pasado a mí por la cabeza que eso fuera así. Cuando te hacen ese relato, yo creo que, como dice Juanjo López Martínez, verifica todo el relato anterior. O sea, eso constataría que lo que ha explicado era cierto, ¿no? Sí. Deberíamos de ver si es que no se
No se trata de memoria extracerebral. Podría ser memoria extracerebral que al estar hiperestimulada, pues explicar historias, informaciones procedentes de otros personajes, de otros lugares, y que vendría también a explicarlo de los registros acásicos y de las cintas teleginoras y toda esta historia que últimamente se están estudiando para explicar los fenómenos de tipo psicológico que van más allá de nuestra vida física. La verdad es que conocemos poco. Aquí entraríamos en las explicaciones que hace Gaona o las explicaciones que hace Persinger, en el caso de que nuestra conciencia no está en el cerebro, sino que en el cerebro es un simple transmisor de la conciencia. ¿Tú sabes dónde está el alma? Yo te lo diré. Está en la sangre. O sea, cuando van a buscar tu ADN, te hacen la analítica, allí está todo tu organismo. Entonces, todo está en la sangre, no está en el tálamo, menos en el hipotálamo, ni por supuesto está en el corazón, en una válvula, está en la sangre. Las enzimas de la sangre llevan grabados tus ancestros. Quizás sea cierto, como tú dices, pero también lo discutiríamos, y lo discutiríamos como en este caso puede hablar. Nadie puede librarse de sus ancestros. Sin ninguna duda. Y muchas veces en los ancestros es un trabajo que hemos venido a realizar en esta tierra. Y hemos venido a materializarnos para poder trabajar cosas que se han vivido en nuestros ancestros y que nosotros necesitamos mejorar, porque realmente, por ejemplo, cuando yo hablo de terapia regresiva, lo que venimos a trabajar siempre son las emociones. No venimos a trabajar nada más, ni el éxito, ni venimos a trabajar disfunciones, simplemente venimos a trabajar una emoción que no está bien elaborada. Entonces eso es lo que tratamos. Te quería contestar a lo anterior, y te quería contestar a lo anterior porque también Gaona o también otros médicos forenses se encuentran muchos casos. Gaona, aparte de ser psiquiatra, es médico forense. Hay casos de los que se habla poco y quizá tendríamos que trabajar mucho, de personas trasplantadas. Y las personas trasplantadas porque en ellas se repiten fenomenología de la persona que ha sido que ha donado su órgano. Es verdad. Hay un estudio, no es un proyecto, sino un estudio norteamericano que ya es cuantitativo, que han estudiado los que han recibido con el tiempo trasplantes, corazón, hígado, riñón, no sé si próstata, no lo sé, y es verdad que con el tiempo van adquiriendo las características, ¿sabes? Y los tics de la anterior persona, lo que demuestra que está en el organismo nuestro, está en el organismo humano todo esto, no va más allá. El más allá es cuando sales de con todo lo que está fuera de nuestra piel, ya es lo más allá. Todo lo demás está dentro de nuestro organismo. Y es verdad lo que tú dices, se está estudiando cómo es posible que hoy ya empiece a notar lo que le pasaba a aquel que me pasó el riñón hace 10 o 20 años. Tenga las mismas características que él, incluso los mismos defectos. Es curioso, pero demuestra que está en el ADN. En este caso, orgánico. Mira, hay un caso que yo conozco, incluso pensé hacer una película, de una persona, es paranormal el caso, que se hizo un vestido que le costó bastante hacerlo y que le gustaba mucho ir con ese vestido. Con ese vestido ella era una mujer, pensaba triunfar en la vida, ser guapa, abrirse las puertas, tal. Pero no fue así, se suicidó. Bueno, en Estados Unidos existe mucho la costumbre, aquí empiezan a existir tiendas que venden ropa de segunda mano. Bueno, pues este vestido ha pasado por 4 personas, 4 o 5. Bueno, pues todas las personas que se han comprado este vestido han ido muriendo violentamente. Entonces, paranormal. Es que hay una infestación en ese vestido, en las telas de este vestido. Es que, ¿acaso la tercera o cuarta o quinta persona que lo ha comprado sabía que la primera se suicidó? Es fantástico, es apasionante estudiar estos casos. Esto es como el coche, por ejemplo, de James Dean, que dicen que aquel que adquiría piezas del coche de James Dean finalmente acababa falleciendo, acababa con un final
trágico. Sí, es verdad. Ya en Estados Unidos están con el tema este y el coche de Diana Dors y Jane Mansfield. Hay varios. ¿Qué pasan? Pero yo nunca lo había visto con un vestido esto. Habíamos visto con los órganos, ¿vale? Pero con un vestido. Eso da mucho que pensar. O sea que la infestación no solamente puede ocurrir en una casa, sino en una prenda de la persona aquella. De hecho, cuando vemos una fantasmogénesis, siempre la vemos con el vestido que utilizó el día que se suicidó. No la vemos nunca. Si fuera un espíritu, en realidad no teníamos que ver ningún vestido. Nos da muy que pensar estos fenómenos mentales. Te quisiera explicar, porque dentro de la regresión hay muchos casos en los que quien se presenta, digamos que es las almas perdidas. Ah, sí. Y las almas perdidas son una fenomenología que no podemos entender porque nosotros somos físicos o somos un cuerpo físico y que difícilmente podemos encontrarle una explicación, pero son algún tipo de energía o algún tipo de personalidad que influye en la persona que tenemos delante. Entonces, quizá esos vestidos, como tú dices, la persona que los creó, pues quizá se quedó atada a esos vestidos y de alguna manera influye en las personas que después han hecho la compra de ese vestido. Claro, pero una persona animista diría, es el espíritu de aquella mujer que se hizo el vestido que me está influenciando. No, eso, porque no saben nada. Son de otras razas, de otras culturas y siguen con su desgracia con el vestido. Bueno, con el tema creo que decidieron quemarlo, si normalmente no me acuerdo ahora, porque era la única forma de exterminarlo. Y además si la información que tengo, lo quemaron dentro de una cámara que no pudiera extenderse el humo ni partículas del vestido en la atmósfera. O sea, para que fuera totalmente aséptico. Esto es muy interesante. Esto lo estudié y me lo informaron en la Universidad de Columbus, en Nueva York. Estuve allí y que también tiene un laboratorio para psicología, ¿no? en la cátedra de psicología. Y dije, bueno, hay casos que no nos podemos explicar y estamos en ello, pero bueno, son evidentes, ¿no? Todo esto que, tanto un punto de vista como otro, lo que de cara a los oyentes, supongo que lo que entienden es lo mismo que yo, ¿no? Que parece que algunos de los problemas con los que acuden a tu consulta pueden ser adquiridos de terceras personas en este sentido. A veces sí. Lo que pasa es que yo también estoy de acuerdo con él de que puede ser una fenomenología que adoptamos de informaciones que recibimos externas y a lo mejor no hemos sido capaces de racionalizarlas y esa información es la que después transmitimos. Lo que pasa es que, claro, de cara a terapia va fantástico porque sea lo que sea, la fenomenología sirve para la situación que estamos tratando. Entenderla, difícil. Hay personas que se han dedicado a intentar comprobar después, pues bueno, si me relata una vida anterior, me dice que es el año 1700, a ver si encuentro los registros. Me parece absurdo porque eso es muy difícil de comprobar, primero porque encontrar registros de esos tiempos difícilmente es factible. Pero también quiero remarcar algo que ha comentado Sebastián, que es lo del tema del relincho de caballos, ¿no? De una persona que se identifica con ellos. Yo me he encontrado con situaciones de estas y es que yo creo que eso tampoco es importante. De acuerdo que es una fenomenología que es espectacular y que después vende mucho de cara a audiencias, ¿no? Pero si algo nos une con todos los animales, si algo nos une con todas las plantas, yo pienso, con cualquier ser vivo para mí, yo pienso que son las emociones. Y esas emociones tanto da que se reproduzcan en un animal como un caballo, como él decía, como que se reproduzcan en un ser humano. ¿Qué más da? Lo que queremos desarrollar es que esa emoción se desarrolle de una manera equilibrada. Por lo tanto, si es un caballo, pues bienvenido sea, porque yo voy a trabajar con el caballo y me voy a poner en el lenguaje de esa persona. Igual que si me viene un esquizofrénico, yo no entiendo su lenguaje, porque es un lenguaje de una persona que tiene como otro yo, otra manera de hacer. Pero si yo consigo entrar en su lenguaje, voy a poderlo ayudar. Si yo puedo entrar en el lenguaje de esa planta que me está relatando, hubo alguien que me habló de que era una planta, una higuera, un estilo avatar, la planta de Avatar, ¿no? Ostras, pues qué bonito, ¿no? Poder intentar que él me expresara lo que esa planta siente y a través de eso poderla ayudar en su proceso, ¿no? Eso es para mí es lo más importante. Esto lo estudió muy bien el doctor Enrique Novillo Paulí, que era un biólogo y ¿cómo se llama? Estos que estudian las plantas, ¿qué especialidad es?
No, la fitoterapia es la terapia con plantas. Bueno, es igual, era un fitólogo y estuvo en Reich, en la Universidad de Duke University, con el doctor Reich, y investigaban plantas, y en un congreso que hicimos aquí en Barcelona, lo demostramos porque le poníamos electrodos a la planta, ¿no? Conectados en un amplificador de sonido. Y cuando acercabas las tijeras, la planta gritaba. El sentimiento del animal, de la planta, del vegetal. Y bueno, y si la cortabas se volvía histérica, porque le hacías daño. Claro, la gente normalmente no... Un jardinero que se carga tantas plantas cada día, con las mujeres, yo fuera, ya esto me molesta, tal. No somos conscientes que tienen sentimientos. Yo me metí en psicología, no por la psicología, sino para los fenómenos del subconsciente. Porque a mí los fenómenos del consciente, la terapia sobre neurosis, psicastenias, obsesiones, no me interesan. Me interesa más la de la percepción sensorial y estos fenómenos del subconsciente. Y por eso me metí, para estudiar este tipo de fenómenos, que cada vez sabemos más, pero que también todavía son inexplicables, muchos de ellos. No tienen ninguna explicación. Me acuerdo, cambiando un poco de tema, pero lo puedo explicar, en un programa que hicimos con un recién fallecido, que era amigo nuestro y que era esotérico y que nos dio permiso para filmarle después de muerto. Jaume Bordas puede dar testigo, lo hemos filmado en televisión, cuando le acompañamos el cuerpo del muerto al cementerio, al nicho donde enterraron, dejamos una cámara de infrarrojos y una ultravioleta toda la noche en la entrada del nicho. Pues tenemos grabado cómo desprende una energía que cae, una energía que va a la hierba se la puede comer una vaca, la vaca te la puedes comer tú, en fin, es una energía que se transmuta. Pero claro, ¿esto qué era? ¿Era solo humedad? ¿O era realmente el alma para los esotéricos? ¿O era energía, como decía Einstein? Y claro, eso la ciencia no sabe nada. No sabemos nada. Vamos a ver. El amigo Ríos, que es una buena persona, antes de llegar nosotros al estudio, ha puesto en este estudio un ramillete de rosas olorosas. Nosotros no estamos, pero lo ha invadido. A la tarde, o a la noche, cuando hemos llegado nosotros, antes de llegar, nos ha hecho, se ha comportado un poco cabroncetamente y ha matado las plantas y las ha echado fuera del estudio, fuera, a un contenedor. Nosotros entramos aquí y decimos, huele a rosas. ¿Dónde están? No están, no existen, pero su energía infesta el lugar y nosotros la detectamos. ¿Cómo se puede mostrar? ¿Cómo se puede medir ese olor? No se puede medir, no se puede tocar, no se puede palpar, no hay ningún protocolo de investigación sobre esa energía, sin embargo, existe, como el amor. Pero lo que está demostrado al parecer es que da igual de dónde venga el fenómeno, cuando alguien se somete a terapia regresiva, sus síntomas o esa preocupación que tiene parece que disminuye. Disminuye e incluso desaparece. Yo creo que eso es importante, sobre todo con determinadas situaciones muy crónicas, ¿no? Situaciones que los médicos catalogan de psicosomáticas y que no tienen una razón. Entonces, esa persona es capaz de relatar algo, se lo invente o no se lo invente, sea una vida pasada o lo que sea, pero resuelve su caso. Y eso para mí es muy importante porque esa persona ha entrado con una situación que ella puede certificar, porque el dolor, aunque sea una situación subjetiva, es certificable por lo que le impide hacer, y que puede salir de consulta muchas veces sin ese dolor. Por lo tanto, ya no es una emoción que es absolutamente subjetiva, sino que es algo absolutamente físico, subjetivo, pero físico. En cuanto desaparece la tensión, desaparece el dolor, la angoixa. Bueno, mira, te puedo explicar un caso así muy por encima de una mujer que tenía un dolor crónico durante más de 20 años, habiendo ido a múltiples médicos, habiendo ido a 1000 situaciones. Me llega la terapia regresiva, hacemos un trabajo porque
vamos a ver de dónde surge ese dolor, y lo primero que ella me relata es que está dentro de un ataúd, y que en ese ataúd resulta que ella ya no es ella, sino que resulta que es él, y resulta que ese él, resulta que lo han enterrado vivo, o sea, lo han enterrado semi-muerto, pero lo han enterrado. Entonces ella pues te relata todo el sufrimiento para salir del ataúd. Entonces, bueno, en cierta manera, cuando tú estás como terapeuta, estás viendo eso y sabes lo que significa esa situación, por lo tanto entiendes que ahí puede estar el problema, ¿no? Dices, esto es un problema de ansiedad importante que se le crea. Bueno, pues la persona tuvo un detalle en ese momento y me relató también que tenía una joya en el pecho y tal, y yo en mi caso no le di ninguna importancia, ¿no? Y continué con el trabajo diciendo, bueno, pues entiendo yo al menos de que ya estaba resuelto, ¿no? Y dices, bueno, es el problema de ansiedad, estabas en una caja, tal cual, ahora me relatas exactamente cómo te mueres, me relatas su muerte, tal como se produce, y en el momento de que se muere me dice, bueno, ¿y ahora cómo te ves? Porque normalmente cuando se mueren pues ven como desde otro lugar, observan su cuerpo y tal. En este caso no, me relata, me dice, no, mi espíritu se va, y digo, bueno, ¿y tu consciencia dónde está? No, mi consciencia está en el cuerpo. Y claro, yo me quedo allí parado, ¿no? Entonces dices, bueno, pues algo no ha acabado de ir por donde tenía que ir, porque esto no es lo que toca es que tu consciencia y tu espíritu o tu alma se vayan juntos. No era el caso. Entonces, claro, me vuelve al relato y me comienza a explicar la situación de esa piedra preciosa que ella tiene en el pecho. Y dices, bueno, ¿qué es esa piedra preciosa? ¿No? Y detallámela, haz que mírala, tal. Total, que ella me explica que esa piedra preciosa que ella tenía en el pecho no era una piedra preciosa, sino que era el mango de un cuchillo. Y que lo que tenía ella clavada era un cuchillo. Entonces, bueno, después de aquí forma parte de mi trabajo realizar determinadas técnicas chamánicas para poder extraer ese cuchillo. Es una manera simulada, ¿no? Pero ¿qué haces? Esa extracción del cuchillo, lo sacas el cuchillo del pecho, lo extraes, ves que realmente era un cuchillo además abierto, de estos en forma de paraguas que se abren haciendo... Y luego me explica la historia de por qué ese cuchillo lo tenía clavado. Era por un amorío, con una infidelidad con otra mujer que estaba casada, y él, bueno, pues en ese caso pues él no cometía la infidelidad, sino la otra mujer, y resulta que el cuchillo era de esa mujer, pero el marido de esa mujer fue el que después se lo clavó a él y luego lo enterró en semivida, y ese era el dolor. Bueno, haces la extracción de esa manera chamánica, y lo cierto es que cuando ella acaba y ya se juntan otra vez la conciencia y la inconsciencia, ese dolor desaparece, porque es la ansiedad también, ¿eh? Pero llevaba 20 años con ese dolor. Oye, hay tiempo para explicar una historia. Voy a explicarte una historia que te va a gustar, de una regresión. Incluso hice una película de este caso porque lo conocí. Una regresión, un chico que le hacen una regresión y empieza a decir que él, esto fue en Miami, y que él, hacía un año más o menos, era otro chico que vivía en Cuba, y que él si a lo mejor se llamaba Mike, aquí en Cuba se llamaba Pancho, creo que se llamaba Pancho, sí. Bueno, pues él se llamaba Pancho y que tenía otra familia en Cuba y que él era otra persona y que había vuelto a nacer aquí, había pasado apenas un año de lo que ahora te explicaré. Y entonces, bueno, pues no callaban. Fue a un laboratorio de parapsicología y dijeron, la única solución es ir con el chico a Miami, allá a Cuba. Bueno, pues fueron a Cuba. Yo también estuve en Cuba después y lo comprobé que era verdad. Fueron a Cuba y el tipo allí con luz y taquígrafos van tomando nota de todo lo que dice. Dice, yo bebía nuevecitas existe, van al pueblo allí en medio de la selva, nuevecitas, y morí, iba en bicicleta, morí en la vía del ferrocarril que hay. Evidentemente miraron y había un niño que se llamaba Pancho Seco, murió en bicicleta allí, y por lo tanto parecía que todo eso era verdad. Entonces el niño, claro, los investigadores no sabían nada. Condujo a la gente, a los investigadores, a la casa donde vivía este niño, y era verdad que vivía allí. Y entonces dice, bueno, yo tenía unos amigos en clase
que se llaman tal, y de dónde viven. Y les fue acompañando el hijo del barbero, el hijo de un carpintero, les fue acompañando los lugares donde vivían sus compañeros, que luego investigó otro equipo que iba paralelo, si estos chicos habían o no ido a ese colegio y conocían al Pancho Seco y tal. Y la última prueba fue, colocaron en un mercado lleno de mujeres a la antigua madre, pues él reconoció, esa es mi madre. Eso todo eso en una regresión, que luego lo mostrará. ¿Cómo lo explicamos? Eso sí, ¿Una reencarnación? Si te fijas, aparte de este caso, hay muchos documentados por Stevenson, en el cual hay muchos niños que hasta los 7 años son, más o menos, acostumbran a relatar vidas pasadas con ese detalle que tú estás comentando, y existen más de 1000 casos documentados. Pues hice una película en Viaje más allá donde explico este caso y es verdad, o sea, existe la otra familia de este chico muerto y la familia con su hijo más pequeño, porque cuando murió el otro creo que tenía 9 años, no sé cuánto tenía, y el chaval en Florida, más pequeño, pero explica que era aquel. Y respondiendo a tu pregunta de si era una reencarnación o no, yo vuelvo al inicio, ¿no? Y volver al inicio significa más o menos volver a lo que Gaona comenta o Persinger en el caso de que dónde está la consciencia y qué realmente es la consciencia. No sabemos nada de la consciencia, no sabemos dónde está administrada esa consciencia. ¿Está en qué células? O sea, cada noche cuando nos despertamos a la mañana hay ya millones de células que se ponen de acuerdo para que tengamos consciencia. ¿Qué es la consciencia? Entonces, eso es lo que creo que tenemos que llegar un día a descubrirlo y saber si realmente, como dice el doctor Gaona, si realmente la consciencia no está en nuestro cerebro, sino realmente nuestro cerebro es simplemente un transmisor o un receptor de nuestra propia consciencia. Un órgano que genera electricidad, bioelectricidad. Exactamente. Es lo único que genera. Exactamente. Bueno, pues sí. Lo importante de estos fenómenos, de la regresión y de la parapsicología y tal, el fenómeno en sí existe, como hemos explicado el caso del niño y la diferencia está en cómo interpretarlo. Por ejemplo, no podemos negar que un fenómeno de transmisión telepática entre la madre y un hijo se han producido y se producen. Claro, lo difícil es interpretarlo, por qué se produce y qué célula o qué órgano o neurona no lo está produciendo. Mira, te explicaré un caso. Yo es que me interesa mucho un tema más de la parapsicología, aunque todo sea psicológico, del subconsciente. Una vez, yo estaba en Barcelona cuando vivía allí, era las 6 de la mañana o así, y me despierto, estaba durmiendo, me despierto, apesadumbrado, no sé lo que me pasaba, no podía dormir, salgo de la habitación y miro por la ventana del comedor. Estaba lloviendo. Yo vivía en un chanfrá de Barcelona, y por lo tanto la otra casa la tenía a 100 metros. Los chanfrás son amplios en Barcelona. Y de repente veo en un balcón de enfrente que aparece mi abuela, que se despide. No podía ser. Mi abuela estaba en Tortosa, era ciega y era sorda. Estaba en una residencia geriátrica que la cuidaban las monjas. Eso era imposible. Caigo del impacto sobre el sillón, intentar racionalizar lo que había visto, y todo es caer, las monjas. Oiga, su abuela acaba de morir. Y como no tiene hijos, no tiene solo nieto, en los últimos minutos estaba pidiendo por su nieto, que era yo, que le quería ver para despedirse antes de morir. Y estaba muerto en Tortosa, a 170 kilómetros de aquí, de Barcelona, o 160 igual. Entonces, ¿por qué se produjo esta visión? Es una visión intelectiva, evidentemente, no era real. ¿Por qué se produjo? Pues porque ella transmitió esta imagen, este sentimiento hacia mí, los sentimientos que decía, de que se quería despedir. Y la vi, seguro que la vi. No lo hubiera podido fotografiar, pero la vi. Lo juro que la vi. Y las monjas y estos también explican la historia, ¿no?
de cómo pasó. ¿Qué explicación damos a eso si no es paranormal? Pues ya que estamos en fenomenología, te voy a explicar un caso que me ocurrió a mí, exactamente. En el 2011 murió mi madre. Yo me quedé bastantes de sus pertenencias, entre ellas me quedé su teléfono móvil y algunas otras cosas. Hará cosa de unos 2 años, recibo una llamada a la noche. Aclaro que yo tengo un tipo de teléfono que tiene la función de no molestar, por lo tanto quiere decir que a partir de una hora determinada no entra ninguna llamada, excepto la de que yo tenga programada que me pueden entrar, como pueden ser los familiares más directos. O que haya una llamada repetitiva en menos de 5 minutos, que significa que puede ser una emergencia. Bien, pues a eso de las 3, 4 de la mañana recibo una llamada, que además identificada. En mi móvil ya no figuraba teléfonos que no me pueden llamar habitualmente, porque en el momento en que hay teléfonos que desaparecen, pues los borras y ya no tienen ningún sentido que tengan. Aparece y me dice el nombre, Eulalia. Eulalia es mi madre que había muerto en el 2011. Me llama a las 4 de la mañana, por lo cual quiere decir que no está entre los teléfonos favoritos, porque ya no estaba, porque hacía muchos años que había muerto, y significa que alguien tiene que haberme llamado 2 veces seguidas. Lo curioso del caso, el número de teléfono es el de mi madre. Es el mismo número, en los mismos números, dígitos que tenía el teléfono de mi madre. Situación imposible para mí, ¿por qué? Pues primero porque el SIM lo tenía yo. Segundo porque el teléfono lo tenía yo. Ese teléfono está absolutamente parado porque está en unas golfas, no sé cómo se llama en castellano, guardilla de casa, una guardilla de casa. Por lo tanto, ¿quién me estaba llamando? ¿Quién realizó esa llamada? El teléfono del más allá. Esa es tu opinión, que sabes mucho más de misterio que yo. Creo que lo explicaste esto. Sí. ¿No? Sí. Lo expliqué fuera de micrófonos. Sí, me acordaba de este caso. Bueno, pues claro, esto no tiene una explicación plausible. Va más allá de un fenómeno parafísico normal, ni parabiológico. Pero sin embargo, es real. Estos fenómenos solamente pueden tener una explicación cuántica, de otra dimensión. Y es real en cuanto que hay documentación grabada, porque queda documentado que en el teléfono ha habido una llamada de este teléfono en concreto y una identificación de ese teléfono, es decir, que comprobación existe. Solamente eso se puede entender a través de la física cuántica. Ahora es que están trabajando ya en Ginebra con el acelerador de partículas, que lo que consiguen es que una partícula llegue a un punto antes de salir de un lugar. O sea, es imposible que antes de salir de esta base llegue a la siguiente base. Están trabajando en esto. Entonces, solamente eso podría explicarlo. Que te llamaran a través de un canal que sería cuántico y que explicaría esto, que es más difícil de explicar que lo de mi visión intelectiva. Pero las dos son difíciles. Estos fenómenos ocurren de vez en cuando y el hipnosis tiene lo bueno que ayuda a conocer estos fenómenos porque tiene la facultad de poder activar, hiperactivar el subconsciente. La verdad es que sí. Con el subconsciente puedes hacer a través de la hipnosis cosas maravillosas. Por ejemplo, puedes crear un zombie. No lo has hecho, yo sí. Cuando daba clases, y además lo hacíamos con los alumnos para que lo probaran, por ejemplo, en 3er grado. Hipnosis, se le podía decir a una persona, ahora cuando te despiertes, te vas abajo, coge el ascensor, te vas abajo, al bar de enfrente y pides una caja de cigarros, por ejemplo. Y la persona, el sujeto, se despertaba, iba abajo, y pedía los cigarrillos y volvía a subir arriba. Si estaba despierto o estaba dormido. Realmente estaba despierto, pero estaba en un 3er grado de hipnosis y actuaba como un sonámbulo, un zombie. Esto se puede conseguir en hipnosis. Por eso a mí me interesaba la hipnosis. Y todo ello viene a revelar que no conocemos nada de nuestra mente. Que nuestra mente es maravillosa, ¿no? Y que podemos tener unas potencialidades increíbles que todavía desconocemos. Javier, para terminar, ¿qué pacientes pueden o qué personas pueden acudir a ti con qué problemas? Y después, sé que dentro de poco tienes no voy a decir un certamen, pero sí viene alguien muy importante a dar un curso y me gustaría que hablaras un poco de él. Bueno, antes hemos estado hablando que el micrófono
en la entrevista anterior sobre el tema del eMissing, y realmente viene uno de los facilitadores de eMissing aquí a Palamós. Vendrá entre los días 14 y 15 de septiembre, es Daniel Chumillas, y vendrá precisamente para formar esta experiencia dentro de sus posibilidades y que podamos nosotros experimentar esta situación de una meditación profunda a través de estas modificaciones del sonido binaural, ¿no? Entonces creo que es una manera de conseguir la experiencia de la meditación sin el esfuerzo de la meditación, es decir, sin esa constancia, que significa que para conseguir esos resultados pues a lo mejor hemos de pasarnos 2 o 3 o 4 años de nuestra vida, y eso simplemente pues en una sesión de eMissing podemos conseguir resultados bastante espectaculares. Creo que Daniel Chumillas es una de las personas, es el pionero en España sobre eMissing, y que nos ayudará a que podamos conseguir esa experiencia. Y es una experiencia en la que él no nos promete nada, pero sí que es una experiencia que yo reconozco y he conocido médicos que han ido a ese primer taller, que se llama Taller Excursión, en el cual ellos, cuando han salido de la experiencia, dicen: esto no nos lo han explicado en la escuela de medicina. Y eso es lo que yo me gustaría poder compartir con quien pueda venir a esta experiencia. Esta música es subliminal. Sí. Claro, es como puede penetrar, si no, sí. No es consciente. Sí. Pero creo que la experiencia puede ser, como mínimo, que nos haga entender cosas como, por ejemplo, que la materia no es nada más lo que existe, sino que hay otras cosas. Recuerdo una de las personas últimas que ha realizado esta experiencia y que me lo explicó diciendo: yo no sabía que podía ver con los ojos cerrados. ¿Qué tipos de personas pueden acudir a una terapia regresiva, Xavier, y formas de contacto? A terapia regresiva puede acudir cualquier tipo de persona que reconozca que tiene una emoción estancada, que reconozca que sus situaciones emocionales están desequilibradas en este momento, que sepa que está atado a situaciones repetitivas, que tenga dolores crónicos que le hayan diagnosticado que son psicosomáticos. Todas esas situaciones pueden tener un trabajo con la terapia regresiva. Yo también te digo siempre, y hemos comentado muchas veces, la terapia regresiva es una terapia más, es una terapia que ayuda, es una terapia que da unos resultados muy espectaculares, pero no quiero que nadie se quede como que es la solución ni el gran paradigma. Es una buena terapia, es una terapia que yo creo que adelanta mucho a cualquier terapia psicológica y va mucho más rápido que cualquiera de ellas. Te ayuda a avanzar, pues a lo mejor lo que en otra terapia tardarías un año, pues lo puedes realizar a lo mejor en 1 o 2 sesiones. Para eso está este tipo de terapia, pero tampoco quiero que nadie lo considere la panacea, sino es una muy buena terapia y que ayuda mucho en situaciones que llevan mucho tiempo atascadas. ¿Formas de contacto, Xavier? Sí, me podéis llamar al teléfono 686-67-6736 o a través de mi página web www.xavierAguilar.com, y estamos situados en San Antonio de Calonge, al lado de Palamós, en la Costa Brava. Xavier, gracias por haber estado con nosotros una semana más. Nos escucharemos la semana próxima. Y ahora, para terminar, Sebastián, ¿qué nos espera Misteris esta próxima temporada? Pues entre otras cosas, que aparezcas tú. Y además... ¿Sí o no? Sí. Pues en realidad no lo sé, porque el futuro no solo las pitonisas lo saben. Seguiremos divulgando misterios y quizá hagamos otro programa o nuevo, no lo sé. Llevo tanto tiempo en esto que es más de lo mismo, nuevos misterios, nuevas cosas, que cada vez uno tira de la manta y sale otro, este te lleva a otro y este te lleva a otro, y va apareciendo más gente. Por ejemplo, hace poco hice uno hacía también uno que hago en TV3 los viernes por la tarde. Hablaba de los enigmas del Estany de Banyoles, el lago de Banyoles. Uh-huh. Bueno, pues esto me trajo que el presidente del Consell Comarcal de Banyoles viniera a hablarme y me explicara todavía más enigmas de este lago. O sea, una cosa te lleva a otra. Bueno, pues esperamos más misterios. Xavier, Sebastián, un placer haberos tenido en esta tertulia. No es lo típico en Informe Enigma, normalmente suele ser más, digamos, un monográfico, pero bueno, para cambiar un poco, este debate ha sido muy interesante. Gracias a los dos. Gracias a ti, Jorge.
La muerte es algo biológicamente inevitable, y aunque diferentes avances en la ciencia más puntera parece que abren nuevos horizontes que arrojan esperanza hacia una vida cada vez más longeva, lo cierto es que de momento toda vida tiene un proceso que irremediablemente termina con un triste final. Pero del mismo modo, cada vez estamos más seguros que no todo termina con esta existencia que llamamos sueño. Una prueba de ello son los miles de testimonios tanto de pacientes como personal de los centros sanitarios que a diario conviven con el final de nuestro camino. Hoy nos centramos precisamente en estos últimos, en los profesionales sanitarios, más concretamente en el sector de la enfermería, para conocer los fenómenos extraños con los que conviven en su día a día en estos centros de esperanza, pero también de muerte. Hoy nos sumergimos con el psicólogo y escritor Alejandro Parra en el último abrazo de despedida, experiencias paranormales de enfermeras. Dame las manos. Yo ya no me dedico a esto. Te lo digo, tu hermano es muy bueno. Podría ganar pasta haciendo esto. Antes tenía un gabinete, una página web, le dedicaban artículos, incluso escribieron un libro sobre él. ¿Y qué pasó? Le superó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Antes trabajaba de parapsicólogo. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Yo te conozco. Tú eres ese medio. Escúchame bien, ya no me dedico a eso. Te prometo que no se lo diré a nadie. Estás obligado a hacerlo. Tienes un don. No es un don, es una maldición. Hay un lugar muy especial y que casi siempre omitimos o dejamos de lado cuando hablamos de la muerte y son los centros hospitalarios. Del mismo modo, también obviamos e ignoramos los testimonios y vivencias del personal sanitario de estos centros para centrarnos, valga la redundancia, solo en lo que han vivido los pacientes. Sin embargo, muchos de estos acontecimientos, muchas de estas vivencias que han experimentado los trabajadores se recogen en un libro. El último abrazo de despedida, experiencias paranormales de enfermeras, y escrito por Alejandro Enrique Parra. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer hablar contigo en esta ocasión desde tan lejos. Es curioso, como he dicho, que siempre que hablamos de experiencias cercanas a la muerte, que hablamos de la muerte en general, obviamos estos centros sanitarios y a los trabajadores que están en ellos. ¿Por qué crees que ocurre esto? Creo que gran parte del problema es el prejuicio. Justamente en mi libro El último abrazo de despedida yo planteo una mirada crítica, pero al mismo tiempo constructiva, con el propósito de que la comunidad médica y sobre todo en el ámbito de la enfermería presten atención a cuestiones que han estado tradicionalmente negadas o incluso ridiculizadas, que tienen que ver justamente con cierto tipo de experiencias que las enfermeras tienen cuando se encuentran en la situación de proximidad a la muerte, de modo que creo que un parapsicólogo americano, Carlos Osis, dijo en alguna ocasión que el segundo laboratorio más importante de parapsicología eran los hospitales, justamente porque ellos habían hecho en la década del 60 una encuesta bastante similar a la que hicimos nosotros en relación con episodios o vivencias de tipo paranormales en ese ámbito en particular. De modo que uno de los temas que más nos llamó la atención es ver a tantas y tantas gentes que tienen este tipo de episodios, sobre todo en proximidad a la muerte. Entonces los hospitales son espacios en los cuales ciertas energías, ciertas fuerzas, alguna forma de impregnación psíquica permanece allí, y algunas enfermeras que son particularmente sensibles pueden captar este tipo de percepciones, este tipo de presencias, ¿verdad?
¿En tu libro solamente te centras en este caso en las enfermeras o hablas de todo el personal sanitario en general como médicos o incluso celadores o como quizá los llaman otros camilleros? En términos generales, las enfermeras han sido nuestro principal foco de interés porque en principio el estudio estuvo basado en el testimonio que ellas nos dieron. Nosotros entrevistamos alrededor de 1.200 enfermeras en más de 40 hospitales, sanatorios, clínicas, gerontopsiquiátricos, hogares de ancianos. Y en todos estos espacios, todas las enfermeras, incluso en diferentes servicios, desde las guardias, las neonatologías, las unidades de terapia intensiva y en otros sectores, cuentan algún episodio en relación con algún tipo de fenómeno inexplicable, sobre todo experiencias relacionadas con apariciones o con episodios de, digamos, percepciones polisensoriales, por ejemplo, sensación de ser tocado, olores en particular, sobre todo un perfume, por ejemplo, de un paciente que acababa de fallecer en ese momento, episodios como, por ejemplo, la presencia de una especie de dama de blanco o de enfermera fantasma o algo similar, la cual merodea por los pasillos de los hospitales y quizá los pacientes o el personal de limpieza o incluso algún médico pueden verlo o verla. Y en este caso, bueno, los episodios por lo general afectan a las enfermeras porque ellas han sido los principales testigos. Estos testigos se dividen en dos grandes grupos. El primero de ellos, la enfermera que ha sido testigo directo de algún tipo de experiencia extrasensorial, esta sensación de frío, sensación de contacto, sensación de presencia, de que hay algo o alguien allí, o incluso poder verlo físicamente, tal como yo describo en mi libro, por un lado. Y en segundo lugar, las enfermeras como, digamos, auditoras o que reciben el testimonio verbal de un paciente o de un personal de limpieza o de un familiar de una persona internada, que de repente le da el testimonio de que ha ocurrido algún episodio de estas características. De modo que, en general, lo más común es encontrar a la enfermera como la catalizadora, la receptora final de este tipo de experiencias. En tu libro dices que muchos profesionales de la salud están disconformes o no se sienten preparados para atender las necesidades espirituales de sus pacientes debido a la falta de preparación y educación en esta área. ¿Crees que a los médicos, enfermeras y demás personal sanitario se les debería enseñar o se les debería introducir en este mundo espiritual? Sin lugar a duda, porque en general en la formación, ya no solamente médica, en la formación de la enfermería, los temas vinculados a lo que se conoce bajo el nombre del movimiento de hospicio, que fue el que generó de alguna manera el interés por los cuidados paliativos y a su vez al mismo tiempo también el cuidado espiritual, la salud espiritual, el contacto, digamos, con los textos religiosos o con aquellas personas que pasan por necesidades más de carácter espirituales o existenciales, han sido literalmente eliminadas de los programas de formación en enfermería. Y esto es debido justamente al interés o al intento de la enfermería de convertirse en una disciplina científica y académica reconocida. Entonces, por supuesto, siempre ha habido una política en torno a eliminar cualquier indicio que sugiera que la enfermería podría estar conectada con temas no convencionales como puede ser la espiritualidad o la religión. En ese sentido, un poco el sonido de alarma en todo esto tiene que ver con la necesidad de reintroducir estos estudios, conformar a los profesionales para que justamente estén en mejores condiciones para trabajar con pacientes que están en situación terminal y que puedan acompañarles y que puedan encontrar un camino apropiado para tratar sobre todo sus necesidades espirituales si es que estas necesidades aparecen y no derivarlas a clérigos o a rabinos o a cualquier otro representante religioso. Entendemos, Alejandro, tanto yo como los oyentes, que no estamos hablando de una novela, sino más bien de un ensayo, de un trabajo de campo, de una recopilación de información. Sí, correcto. El último abrazo de despedida es una metáfora que se refiere a un tipo de experiencia que es probablemente la más común en muchos pacientes terminales y sobre todo particularmente en algunos hogares de ancianos,
las cuidadoras, las enfermeras suelen recibir el testimonio de personas que dicen ser visitadas por incluso sus familiares fallecidos antes. Los niños hablan respecto a una mascota que ellos han tenido, que los visita, o seres alados. Muchas veces estas apariciones tienen que ver como una suerte de recibimiento o anticipación al momento de la muerte. Muchas enfermeras son conscientes de que estos episodios son muy comunes y lo más notable es que a las pocas horas o a veces en algunos minutos, pero sobre todo entre las 2 a 48 horas, poco más, poco menos, el paciente irremediablemente muere. Incluso algunos de ellos experimentan como una, digamos, mejoría ficticia, en donde reconocen a familiares mientras antes estaban postrados en sus camas, o comen, o, digamos, realizan algún tipo de acto inusual, y las enfermeras, digamos, por lo general notan esta conducta como un indicador de que la muerte está próxima. Entonces, algunos de estos fenómenos son los que justamente dan un poco el título al libro, porque el abrazo de despedida involucra el modo en que muchas enfermeras son conscientes de la necesidad de la atención de este tipo de episodios y a veces incluso anticipan la muerte. Cuando has hecho este estudio y hablas con este personal sanitario, ¿qué creen que ellos, qué es lo que están viendo estos pacientes? ¿Creen que es algo realmente real, que son seres del más allá que vienen a buscarlos o a guiarlos? ¿O creen que es algo creado por nuestro cerebro, en este caso, para no sufrir en el momento de la muerte? Las opiniones están muy fuertemente divididas. Hay quienes sostienen de que claramente es algún tipo de síndrome confusional y de hecho algunos psiquiatras lo califican bajo el nombre de una suerte de psicosis preterminal, alucinaciones, un estado confusional. Lo que tiene la gran diferencia que hemos encontrado y con la que hemos coincidido otros expertos al respecto del tema, es que estas experiencias por lo general no suelen ser atemorizantes, al contrario, brindan una suerte de alivio, es un consuelo, las personas a veces se sienten bien con estas visitas, otras veces no, la visita puede resultar atemorizante. Recuerdo el caso de una enfermera a la cual su paciente le pedía que eche a 2 personas que estaban allí, que lo estaban observando porque le generaba ansiedad, y por el contrario, en otras ocasiones, los pacientes quizá le dicen a la enfermera que han recibido la visita de un ser querido que los viene a buscar y que ellos quieren retornar a su casa o volver a un lugar que ellos describen como paradisíaco. Este tipo de experiencias transpersonales muchas veces no son o no tienen la connotación de una alucinación patológica que genera ansiedad, temor, o que puede, digamos, producir mayor angustia, sino por el contrario, suelen ser experiencias que anticipan, digamos, una muerte que puede no tener una connotación negativa, sino que por el contrario sirve para procesar el momento final. Lamentablemente la respuesta que puedo darte es que en general no tenemos la última palabra al respecto, pero sí es cierto de que algunos episodios pueden tener connotaciones psicológicas y otros pueden ser genuinas experiencias de encuentro. ¿Por qué decides hacer este estudio, Alejandro? Bueno, este estudio surgió, yo soy docente universitario, soy doctor en psicología, y en nuestra universidad, que es la Universidad Abierta Interamericana, preparamos a nuestros estudiantes para las tesis de grado. Muchos de mis estudiantes y colegas saben de mi interés por estos temas, y una enfermera que estudiaba psicología me presentó algunos testimonios que, aunque ella misma no había sido testigo de manera directa, sus colegas sí lo habían hecho, y en aquella ocasión lo que me relató fue, digamos, algunos testimonios acerca de los cuales diseñamos una encuesta compuesta por 13 preguntas, específicamente a las enfermeras. Además de eso, les entregábamos a las enfermeras una serie de cuestionarios e instrumentos psicológicos para evaluar características de personalidad, capacidad empática, estrés laboral y otros factores
que uno puede pensar que están conectados con cierto tipo de experiencias. Ella, bueno, finalmente concluyó exitosamente su tesis de grado, basada justamente en este tema, y nosotros continuamos trabajando hasta finalmente, bueno, recoger una muestra realmente muy impresionante de enfermeras, y llevamos a cabo, bueno, muchísimas entrevistas, algunas de ellas. Yo podría decirte que hemos logrado coleccionar al menos 2 densos volúmenes de testimonios y casos, de los cuales apenas pudimos publicar un pequeño porcentaje. Pero en términos generales, la gran motivación fue haber descubierto que en ese ámbito en particular hay muchas experiencias de naturaleza espiritual que ocurren en los hospitales, que son sumamente interesantes, que sirven al propósito para que muchas enfermeras puedan abrirse a la posibilidad de que este tipo de experiencias espirituales son reales, que no son meras alucinaciones, aunque por supuesto en algunos casos sí podría serlo, y que también nos muestra que hay un profundo déficit en la formación de las enfermeras, sobre todo las más jóvenes, porque las enfermeras que ya tienen más de 2 décadas de trabajo sienten que estas experiencias no son tan paranormales en un sentido de sobrenatural, sino que por el contrario están más cercanos a lo normal, ¿no? Digamos, son experiencias que a veces ocurren con tanta frecuencia que en general no son consideradas como algo extraño o sobrenatural, sino que conviven casi cotidianamente con episodios de esta naturaleza. Alejandro, ¿dónde ocurren más estos fenómenos, diríamos? ¿En centros o residencias para personas mayores o en hospitales puros y duros? En ambos lugares por igual, porque las experiencias son diferentes dependiendo qué tipo de servicios se ofrecen, pero en términos generales yo diría que las unidades de terapia intensiva y los hogares de ancianos son posiblemente los lugares más comunes. En general, las experiencias en hogares dan cuenta de experiencias de apariciones o de fenómenos de esta naturaleza, y en las unidades de terapia intensiva también ocurren episodios de estas características. Al menos el 30% de las enfermeras encuestadas que nunca habían tenido experiencias, sin embargo, relataron que sus propias compañeras les habían confesado haber tenido algún episodio de estas características al menos una vez en su vida. ¿Hay alguna hora característica que te hayan relatado las enfermeras en las que ocurren este tipo de experiencias paranormales o visiones? En términos generales, sí, hay muchos episodios, sobre todo vinculados con experiencias de visiones y de imágenes que tienden a ocurrir. Hay muchos testimonios muy impresionantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el que relatan 2 enfermeras que habían sido testigos junto con 2 familiares que estaban en la sala de un paciente, que en un momento determinado ellas observan en torno a un paciente moribundo, a una paciente que estaba a punto de morir, que 2 pequeñas esferas de luz están rodeando al paciente como haciendo una danza o un zigzag. Tanto los 2 familiares como las 2 enfermeras se mostraron sorprendidas. Incluso una de ellas, que me cuenta el testimonio, intentó acercarse a esas pequeñas luces, que no eran producto ni de reflejos ni de cosas por el estilo, y una de las enfermeras con más experiencia la detiene y le dice que simplemente deje que eso siga su curso. Bueno, en un momento determinado esas luces desaparecen y bueno, las 2 familiares que estaban allí estaban como sorprendidas, como excitadas por la situación. Otra enfermera nos relató un episodio relativamente parecido en el momento que una paciente estaba a punto de fallecer y de repente observan que en el momento de la muerte, así como en el caso anterior, del cuerpo del paciente emerge una suerte de nube o vapor que se va desprendiendo del cuerpo y se eleva hasta cierta altura y desaparece. Este testimonio en realidad es interesante porque coincide con otros testimonios, en otros casos, en donde por ejemplo, nubes, vapores, luces, aparecen en el momento o en el momento cercano a la muerte del paciente, y el paciente muere a los pocos minutos después. Alejandro, cuéntanos alguna de estas experiencias paranormales que relatas en tu libro.
Bueno, una que me llamó mucho la atención, bueno, muchísimas. Las enfermeras suelen ser por lo general las receptoras de cierto tipo de experiencias, quizá la más común son las experiencias cercanas a la muerte. De hecho, algunas enfermeras, quien conocían relativamente poco la experiencia, relataban que sus pacientes, después de un coma o después de una intervención quirúrgica, les relataban que habían hecho cierto tipo de cosas que era imposible que la paciente lo supiera mientras estaba en esa situación de emergencia médica, como si la paciente hubiera podido ver desde cierta distancia lo que estaba ocurriendo y con una descripción de detalles que era realmente sorprendente, ¿no? Y esto es lo que ocurre por lo general en estas así llamadas experiencias cercanas a la muerte, es una de las características típicas. Pero la experiencia más notable que yo relato en mi libro, El último abrazo de despedida, que es la que más me sorprendió, fue el caso en una maternidad, en una sala de neonatología. Las enfermeras tienen varias costumbres, entre ellas, cuando un niño fallece, cuando un bebé fallece, las enfermeras más veteranas por lo general tienen la costumbre de abrir las ventanas. La excusa por lo general es que lo hacen por razones de higiene o para simplemente ventilar o airear la sala, pero la realidad es que la costumbre proviene de los tiempos en donde se creía de que el alma del niño continuaba allí presente y luego se iba hacia la luz, ¿verdad? En este caso, una enfermera nos relató un testimonio realmente sorprendente. En una maternidad, una noche, por lo general algunas de ellas solían sentir como si manitos pequeñas las pellizcaran las piernas o jalaran de la falda y así. En un momento determinado, una enfermera llevaba, entre otros instrumentos, un talco que se le cae al piso y, por supuesto, cuando va a buscar un trapo para limpiarlo, descubre sorprendida de que en el talco había unas pequeñas huellitas de pies pequeños, como si alguien hubiera caminado por allí antes, en un lugar donde por supuesto no hay niños, o sea, hay bebés durmiendo, por supuesto. Esta fue una de las experiencias que probablemente más me sorprendió. Otra de ellas tiene que ver con episodios como, por ejemplo, dos enfermeras que al mismo tiempo experimentan y se miran recíprocamente cuando un paciente acababa de morir y una ráfaga de frío intenso las atraviesa, como si el alma del paciente hubiera caminado entre ellas, y ambas se miran como sorprendidas porque sintieron exactamente lo mismo al mismo tiempo. Bueno, experiencias de esta naturaleza suelen ser muy comunes, y hay muchos testimonios. Bueno, otros testimonios tienen que ver con movimientos de objetos, por ejemplo, instrumental quirúrgico, Baxters, camas, camillas, en fin, objetos que de forma inexplicable ellas las colocan en un determinado sitio, se retiran de la habitación y cuando vuelven, que está la habitación herméticamente cerrada, estos elementos están como desplazados del lugar, ¿verdad? Estos episodios son bastante frecuentes en el testimonio de algunas enfermeras. Alejandro, ¿cómo le contarías a la audiencia qué es El último abrazo de despedida? ¿Qué intentas transmitir con este libro? El libro es un manual y es también, aunque es pequeño, es un manual que trata de integrar este tipo de experiencias espirituales y además sirve en varios propósitos. Primero, abrir la mente para tener apertura respecto y flexibilidad para aceptar que hay cierto tipo de fenómenos que todavía no comprendemos. En segundo lugar, yo quiero dar la posibilidad a que en la comunidad médica y sobre todo en el ámbito de la enfermería, las enfermeras sean conscientes de que los pacientes no son, y sobre todo los ancianos, no son una máquina que requiere continuas reparaciones, sino que son personas que tienen necesidades existenciales, espirituales, no solamente higiénicas o físicas o psicológicas, y que en este sentido creo que es importante poder llevar a cabo un trabajo integral en el cuidado, no solamente en términos médicos, en términos psicológicos, sino también en términos espirituales, respecto a cómo trabajar con pacientes que están en la proximidad a la muerte, cómo trabajar con niños que están también, sobre todo pacientes oncológicos, o personas que están en una situación de proximidad a la muerte, y dar herramientas para poder comprender esa dura situación acerca de la cual todos los seres humanos habremos de pasar en algún momento. Sabemos que tenemos un alto porcentaje de público, sobre todo cercano a nuestro estudio, de los hospitales, de los centros geriátricos y demás, que
que nuestro programa los viernes por la noche les hacen una gran compañía, sobre todo para pasar esas largas horas de velada. Alejandro, para todo este personal sanitario que sé que estará escuchando expectante, ¿dónde pueden adquirir tu libro? En cualquier librería, tienda de literatura en España, en toda España, y pueden adquirir el libro sin ningún problema o a través de envíos. O sea, es un libro que de fácil acceso. Editorial Luciérnaga, del Grupo Planeta, ha publicado El último abrazo de despedida. Y para mí, personalmente, es un enorme orgullo tener la posibilidad de publicar mi primera obra en España y que, bueno, haya tenido la repercusión enorme que ha tenido a través de diferentes medios de prensa que han hecho eco acerca del libro y la posibilidad quizá en un futuro de continuar publicando, digamos, temas relacionados en el mismo grupo editorial, por supuesto. Precisamente esto iba para cerrar la entrevista. Si teníais previsto, si en un futuro pudiera haber una continuación, si alguien, como digo, de todos estos oyentes, amigos que tenemos que trabajan en hospitales y en centros geriátricos, quisiera ponerse en contacto contigo de alguna manera para contarte alguna de sus experiencias, ¿dónde podrían hacerlo? Sí, desde luego. Nosotros tenemos en Argentina el Instituto de Psicología Paranormal, que es una entidad que ya desde hace más de 25 años viene trabajando en investigación experimental, clínica, educación y otras actividades, que es www.alipsi.com.ar, Instituto de Psicología Paranormal, alipsi.com.ar, y todos los escuchas de España y de otros países seguramente pueden entrar a nuestro sitio y dejar sus datos, sus experiencias, y desde luego vamos a contestar a todos. Alejandro, ha sido un placer haberte tenido en nuestro espacio para hablarnos del último abrazo de despedida, un libro que desde aquí sin duda recomendamos, sobre todo por lo que digo, ¿no? Tratamos muchas veces los temas de las experiencias cercanas a la muerte, tratamos mucho el tema de la parapsicología, pero siempre desde la parte del difunto, de la persona que ha regresado desde ese más allá, pero nunca lo hemos tratado desde el punto del personal sanitario que día a día conviven con ellos. Y aquí, en este libro, podéis tener ese punto de vista. Como digo, Alejandro, ha sido un verdadero placer y desde aquí te deseamos el mayor de los éxitos. El placer ha sido mío, un gusto hablar contigo y espero que se repita en una segunda ocasión. Seguro que sí. Un abrazo. Igualmente, adiós. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Vivimos en un universo infinito y lleno de posibilidades, dentro de un mundo que por culpa del ser humano poco a poco ha entrado en declive. Sin embargo, y paradójicamente, aquello que destruimos con nuestra ignorancia y ansias de poder es, al parecer, y según muchos estudiosos, el único lugar idóneo que cumple con todos los requisitos para albergar la vida, tal y como la conocemos desde hace 4.000 millones de años. Y es que nuestro mal llamado planeta Tierra tiene unos componentes que muchos afirman no encontrarse en ningún otro cuerpo del sistema solar: la distancia entre la Tierra y el Sol, las dimensiones de la Tierra, la existencia de atmósfera, elementos químicos especiales, el campo magnético terrestre y quizás el más importante de todos, el agua en estado líquido. Pero esto es cierto, somos los únicos en el universo conocido con semejantes ingredientes para conformar la vida, o por lo contrario, hay otros cuerpos celestes que podrían ser en un futuro nuestro hogar. Conozcamos hoy de manos de Serac García, investigador, escritor y director de Enigmas al Descubierto, la gran cantidad de agua que hay fuera de nuestro planeta. Bienvenidos a los mundos oceánicos. En las regiones más remotas del espacio tiene lugar una batalla. Nadie puede verla, pero los científicos están seguros de que está ocurriendo y de que su final será muy sombrío. El universo llegará a su fin. No ocurrirá hasta dentro de miles de millones de años, pero no hay salida.
Imaginar cómo terminará es el mayor desafío de los astrofísicos de todo el mundo. Dirigen sus equipos de alta tecnología hacia los cielos para desvelar el secreto de nuestro destino. Las posibilidades asustan. Es curioso cómo llamamos a nuestro planeta el planeta Tierra cuando deberíamos llamarlo el planeta Agua, ya que si tuviéramos que hablar de porcentajes, el 80% sería agua y un 20% sería tierra. Pese a todo esto, este componente, al parecer idóneo para la vida, nos hace vivir en un lugar exclusivo, ya que, como aseguran fuentes oficiales, somos de los pocos cuerpos celestes que tenemos este ingrediente. Sin embargo, esto es cierto. Hay agua en el espacio, hay agua en nuestro sistema solar, hay otros cuerpos donde se podría dar la vida y los mandamás intentan ocultarlo. Descubre las respuestas a estas y otras cuestiones con Serac García, de Enigmas al Descubierto, en nuestro siguiente Informe Enigma. Serac García, ¿cómo estás? Muy buenas, pues encantado de estar de nuevo en tu programa. Vamos a ver, a mí que me gusta tanto el tema del espacio, pero a veces incluso me llega a molestar porque no sé si hablamos de cosas reales y nos están ocultando tanto como dicen. Te voy a hacer la primera pregunta. ¿Realmente el planeta Tierra es el único lugar donde hay agua? Pues posiblemente no es que sea el único planeta donde hay agua, sino que posiblemente sea el de los pocos planetas que tenga poquita agua, ¿vale? Para que veáis por dónde van los tiros. O sea, poquita agua. Cuando estoy hablando de porcentajes, ¿qué es lo que digo? No entiendo por qué le llamamos el planeta Tierra cuando debería llamarse el planeta Agua. Sin embargo, tú dices que tenemos poca agua. Bueno, ya no es que tengamos poca agua, sino en comparación en proporciones, pues sí, es muy poquita agua porque nos encontramos lunas por nuestro sistema solar, que ahora luego hablaremos de ellas, donde nos encontramos auténticos océanos y auténticos glaciares. El hecho de que el agua sea el componente, vamos a decirlo así, necesario para la vida, quiere decir que si en otros cuerpos celestes encontráramos agua, ¿podríamos deducir que hay vida? Bueno, siempre se nos ha dicho, ¿no?, que para que exista vida ahí fuera, pues tenía que haber agua. Y no es que haya agua, sino es que abunda. Fuera de nuestro sistema solar, fuera de nuestro planeta, en nuestro sistema solar el agua abunda. Y aunque esta afirmación de que para que haya vida ahí fuera tiene que haber agua no es del todo correcta, pues os voy a explicar el por qué. Pues porque nos encontramos formas de vida en nuestro propio planeta que no necesitan de agua, que no necesitan de oxígeno, no necesitan de luz ultravioleta, y esto es simplemente por poner un ejemplo. Y eso de que haya abundante agua por nuestro sistema solar amplía pues muchísimo la posibilidad de encontrarnos formas de vida en estos humedales interestelares. El gobierno, como ya he dicho, los mandamás, intentan ocultarle a la gente estos, como tú dices, bueno, planetas o cuerpos celestes repletos de agua. A ver, es que, claro, esto es un tema complicado porque realmente la información está ahí. Lo que pasa es que lo sueltan en las noticias, por ejemplo, los más media cuentan muy poquito y dan pinceladas de lo que realmente hay. Porque, por ejemplo, nos podemos encontrar una parte de NASA como, por ejemplo, sería Ocean Worlds, estamos hablando de mundos oceánicos, o el Follow the Water, sigue el agua, ¿no? Es decir, nos encontramos por parte de la ciencia oficial y sobre todo por parte de NASA, como está estudiando, y tenemos sondas orbitando lunas de nuestros astros para comprobar qué agua hay, qué cantidad de agua hay y sobre todo si la encontramos líquida, sólida o gaseosa. Vamos a hacer un repaso por nuestro sistema solar. Si yo te pregunto, por ejemplo, por el más famoso de los planetas, ¿no?, o el que está más de moda, parece ahora que es Marte, ¿realmente hay agua? ¿Hubo agua o nunca ha tenido agua Marte? Bueno, Marte sobran las evidencias de que tuvo que tener muchísima agua, pero hace 4 años o 3 años aproximadamente ya estuvimos comentando en The Moon Now que en Marte habíamos encontrado vestigios de lo que posiblemente era agua. Lo que pasa es que, claro, ¿a quién van a hacer caso? A 2 chavales de Internet, ¿no?, que están investigando e indagando por lo que hay en Marte. Sin embargo, no hace falta irnos tan lejos. Tenemos aquí cerquita nuestro satélite, nuestra luna, nuestra querida Selene, que lanza al espacio 200 toneladas de agua al año. Y ojo, que habrá alguno que diga, ¿cómo que 200 toneladas? Sí, estamos hablando de agua sólida, estamos hablando de bloques de hielo. Por el impacto de los meteoritos, automáticamente se desprenden al año más de entre 200 y 300 toneladas de bloques de hielo. Claro, esto es muy importante lo que acabas de decir, porque cuando hablamos de agua, automáticamente la imagen que tenemos todos es el agua que bebemos, el agua líquida. Nunca pensamos en qué otro estado puede estar.
Exactamente, porque por ejemplo, si nos vamos a Encélado, que es un satélite de Saturno, o a Ganímedes y Europa, que son lunas de Júpiter, contienen una corteza de hielo, luego tendrían entre esa corteza y el núcleo, ¿vale? Para que la gente nos entienda, digamos que estaría cubierto por una corteza de hielo muy espesa, de aproximadamente 100 kilómetros. Luego tendríamos agua líquida bajo esa capa, y ya para flipar en colores, acercándonos más al núcleo, nos encontramos aguas termales en sus profundidades. Y por cierto, en Ganímedes hay más agua que incluso en nuestro propio planeta. Pero, como decíamos al principio, no tenemos una certeza que pese a que haya agua, haya vida. Claro, es que ese es el concepto erróneo del que partimos, que para que exista vida ahí fuera tiene que haber unas condiciones similares a las que un ser humano o los seres vivos de su entorno, plantas, animales, etcétera, pudieran soportarlo. Estaríamos hablando de temperaturas, humedades y presiones muy similares a las de nuestro planeta. Pero sin embargo nos encontramos esos bichitos que son los extremófilos, que estos son animalitos, por ejemplo, que podrían estar viviendo dentro de una piedra, como amebas, que viven dentro de una roca por miles de años sin necesidad de por ejemplo, de agua o de luz ultravioleta, como nos pasaría a nosotros. Nos encontramos en grandes profundidades, en lagos congelados, seres vivos viviendo en el hielo, a unas temperaturas que un humano no podría soportar. Y lo mismo en aguas termales, nos encontramos seres vivos viviendo en aguas termales, en aguas ácidas. Es decir, nos encontramos una serie de seres vivos, de extremófilos, que soportarían las mismas, por no decir las mismas, condiciones prácticamente idénticas a las que nos encontramos en nuestro planeta, pero fuera de nuestro sistema solar. Esto, por ejemplo, para pegarle otra vuelta de tuerca al tema, nos encontramos, por ejemplo, con Titán, que es una luna de Saturno, que tiene océanos de metano líquido y congelado. O sea, estamos hablando de metano, es un gas derivado de la descomposición orgánica. El tema de que haya vida ahí fuera ya no es que exista o no exista, es que tiene que haber y con completa abundancia. Estoy seguro de ello, y aparte que escribimos un libro sobre el tema, cada día estamos viendo cómo se aportan nuevas pistas y cómo vamos hablando ya de la posibilidad de que haya vida fuera de nuestro planeta. Hablemos del gigante gaseoso Júpiter, que incluso algunos llegan a decir que le faltó poca masa para convertirse en nuestra estrella. ¿Aquí hay agua? Bueno, no tengo investigado el planeta en sí, pero sí sus propias lunas. Como comentábamos antes, Ganímedes o, por ejemplo, Europa, nos encontramos esa cantidad de agua, tanto líquida, sólida como gaseosa, porque incluso nos encontramos géiseres de agua caliente. Es decir, las probabilidades de que haya vida, ya no solamente en el hielo o en agua fría o en agua más o menos caliente, sería incluso encontrar este tipo de extremófilos termófilos que vivirían a temperaturas pues superiores a 200 grados centígrados, por ejemplo. El hecho de que estos cuerpos celestes tengan agua, bueno, lo que hablamos, pueden albergar vida, pero no es suficiente para que nosotros podamos vivir en ellos, ¿verdad? Exactamente, es que ese es el error que como comentaba antes, ¿no?, cometemos a la hora de buscar vida ahí fuera. Siempre buscamos las mismas condiciones para un ser humano y los animales y plantas que le rodean, pero se nos olvida por completo que hay otras formas de vida en otro tipo de condiciones donde un ser humano sería incapaz simplemente de pisar o de acercarse. En este caso, por ejemplo, pongo un breve ejemplo, ¿no?, la Geobacter. Tú no podrías estar a más de X kilómetros de distancia, por ejemplo, de centrales nucleares como Chernobyl o Fukushima, y sin embargo ahí vas a ver bacterias que se alimentan de esa propia radiación. Ojo, fijaros lo que digo, bacterias que se alimentan de radiación. Cuando tú a lo mejor a 60 kilómetros de distancia esa radiación te estaría provocando un cáncer y una mutación genética. Hablamos de que la Luna suelta muchísimas toneladas al año de agua congelada. Por el impacto de asteroides, cometas y demás. Entonces entendemos que estos otros cuerpos que impactan contra la Luna también pueden tener en su superficie agua congelada. Bueno, claro, vamos a pensar una cosa. Por ejemplo, la teoría del diluvio universal. Fijaros lo que estamos diciendo, diluvio universal, en teoría nuestro planeta se inunda por completo, no solamente es en la religión cristiana y demás donde nos encontramos este tipo de epopeya mística de diluvio, porque la encontramos alrededor de todo nuestro planeta. Científicamente se podría demostrar gracias al impacto de, por ejemplo, que la Tierra, a través de sus movimientos que tiene en el espacio, pasara por una nube de meteoroides de hielo y eso provocara un diluvio. Es decir, el agua viene de fuera perfectamente y está más que demostrado. Si estos asteroides, cometas, llevan agua en su superficie, ¿este agua cómo se ha creado, Serac?
Bueno, aquí ya me estás preguntando a mí, que yo ni soy astrofísico, ni astrobiólogo, ni demás, pero bueno, es una composición más, estamos hablando de composiciones químicas y según temperaturas y presiones, estas composiciones químicas y esta unión de moléculas, pues provocan agua. Estamos hablando de H2O. ¿Hay algún otro cuerpo celeste dentro de nuestro sistema solar que desconozcamos, bueno, porque los medios no lo han dado a conocer, que tiene agua? Bueno, a ver, Jorge, el problema está en que los medios, vamos a hablar siempre de fuentes oficiales como agencias gubernamentales, en este caso la NASA, ¿no? NASA por antonomasia es la agencia espacial que más está tocando el tema de la búsqueda de vida extraterrestre y la búsqueda de agua, ¿no? También nos encontramos con la Agencia Espacial Europea, la ESA, que también está por la labor. Pero claro, el problema está en... Tú, cuando quieres averiguar ese tipo de noticias, ¿no? Pues a lo mejor acudes a páginas de ciencia o pones las noticias un día a mediodía a ver si alguien te va a contar algo de esto. Y por desgracia no lo vas a ver en los medios. Ahora, por parte de la ciencia, vuelvo a repetir que tenéis páginas de NASA.gov, que es de página oficial de NASA, donde vamos a poder estar hablando perfectamente de la cantidad de astros que se han encontrado con agua, la cantidad de agua que más o menos se calcula, estamos hablando de grandes profundidades, a qué profundidad está, tienes muchísimos datos, pero no es algo que parece ser que importe en la sociedad, ¿no? Le interesa más tenernos comiéndonos la cabeza con el tema del terrorismo, de la política y todas estas tonterías. Has dicho algo también clave, o has dicho la palabra clave, ¿no? Extraterrestre, que la NASA parece que está empeñada en buscar vida extraterrestre, pero también entiendes que cuando la gente escucha esto no piensan en microorganismos como los que tú has dicho que pueden vivir a 200 grados centígrados, sino que piensan en marcianitos verdes a bordo de un platillo volador. Claro, y de ahí viene otro de los grandes errores que cometemos a la hora de buscar vida. Teníamos hasta hace no mucho, no sé si seguirá, porque creo que estuvo una temporada cerrada y por falta de dinero y demás, pero por ejemplo teníamos el SETI, donde nosotros desde nuestra propia casa podíamos descargar un archivo e intentar, ¿no?, buscar vida extraterrestre por ondas de radio. Pero si una civilización es tan sumamente avanzada que puede atravesar el espacio-tiempo, lógicamente no se va a comunicar por ondas de radio. Si nosotros estamos ya jugando y tenemos los primeros ordenadores cuánticos ya disponibles a la venta al público, ya no hace falta la onda de radio, ¿no?, como manera de comunicarse. Entonces vuelvo a ser muy insistente con el tema de buscamos vida extraterrestre siempre y cuando se adapte a las mismas condiciones nuestras, que tenga cierta similitud antropomorfa, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros somos incapaces de comunicarnos con una planta o con un pájaro o con un pez, ¿cómo lo vamos a hacer con algo que viene de ahí fuera? Si no recuerdo mal, creo que fue Stephen Hawking el que dijo que no era buena idea buscar respuestas inteligentes fuera de nuestro espacio, bueno, fuera de nuestras fronteras, voy a decirlo así, porque si eso nos contestaba, automáticamente quiere decir que es más inteligente que nosotros, y peor aún, si llegaban hasta aquí, seguramente sería para aniquilarnos, porque todo aquello que es superior tiende a aplastar a lo inferior. No seré yo quien le lleve la contraria a este señor, pero sí te voy a dar mi humilde opinión. Y aquí nos vamos a encontrar pues las dos partes, la parte buena y la parte mala. Imagínate que ahí fuera hay otro planeta con personitas como nosotros que también tienen sus radios, sus internet y sus Skypes, y de repente reciben una onda de radio de otro planeta y les apetece comunicarnos. Pues venga, vamos a hablar, vamos a quedar, nos celamos una paellita, nos echamos unas cervecitas y nos contamos la vida. También podría pasar todo lo contrario, que sean guerreros, o que sean buenos, o que sean malos, o que... Es que las probabilidades son tan amplias, pero al mismo tiempo evidencias no tenemos ninguna. Ahora sí, tenemos evidencias de la existencia de seres de biología, de auténtica pura y dura, de auténticos extraterrestres, pero que ni viajan en naves espaciales ni nada tienen que ver con ese fenómeno extraterrestre que nos han estado vendiendo en cine y televisión. Hace poco hablamos de vuestro libro, de Omnis, por fin una respuesta. Allí publicabais imágenes realmente curiosas de, al parecer, animales o, como tú bien has dicho, seres biológicos, pero más allá de bacterias, que se han fotografiado fuera, digamos, de nuestro planeta. Por ejemplo, vuelvo a repetir el más famoso de todos, Marte. Todas esas imágenes que nos muestra o que la gente dice encontrar de estos seres, de estas construcciones, vosotros que lo habéis analizado bien, ¿podríais asegurar que realmente en Marte hay algo más de lo que nos están contando? A ver, en Marte hay mucho más de lo que nos cuentan, por supuestísimo, pero el 99,9% de lo que circula en Internet es completamente falso. La mayoría son inmensas pareidolias, son curiosidades y sobre todo porque son fotografías de Internet
que mucha gente luego cuando intente buscarla en el JPL de NASA va a ver que no existen o que simplemente son diferentes. Ahora, ¿que nos encontramos fotografías muy extrañas en Marte? Por supuestísimo. ¿Que nos encontramos lo más parecido a ruinas? Pues también es la sensación que nos da. En la Luna lo tengo mucho más claro, porque en la Luna, por ejemplo, el único agente erosivo que puede haber son los rayos cósmicos. Sin embargo, en Marte ya sí que vemos cierta erosión por causa de agua, porque ha habido ciertos movimientos de tierra. Últimamente estamos viendo que se producen seísmos también en Marte. Entonces, esa teoría de que no haya placas tectónicas la descartamos ya por completo. Una noticia de hace 4 años que estaba leyendo hace un par de días que decía, no, en Marte no hay placas tectónicas. Y hace 15 días saltaba la noticia, ¿no?, de que sí, que hay ciertos movimientos y corrimientos de tierra. Por supuesto, claro, cada día sabemos y averiguamos mucho más. El problema está en que nunca va a interesar que se diga que ahí fuera hay algo. Sobre todo algo que haya sido capaz de construir, de edificar y de hacer monumentos. Bajo mi punto de vista y seguramente sea bajo mi ignorancia, la sociedad está muy metida en el tema del consumismo, estamos muy metidos en esta rueda y en el momento en que tú toques algo que puedas despertar una conciencia o consciencia social, podrías hacer tambalear muchos pilares de muchas creencias, economías y demás. Vuelvo a repetir, esto es simplemente mi opinión, luego ya que cada uno piense lo que quiera, pero las evidencias están ahí. No podemos negar que en la Luna nos encontramos cosas muy curiosas y sobre todo cosas que no deberían estar ahí. Volviendo al tema del agua, cuando hablamos de este compuesto, más allá de la Tierra, ¿hablamos de agua dulce o de agua salada, o de ambos? Bueno, a ver, aquí el problema está en que siempre nos van a decir que es agua salada. ¿Por qué? Porque en salmuera es prácticamente imposible encontrar vida. O, por ejemplo, la vida no se desarrollaría tan fácilmente en salmuera. Es decir, en aguas con una alta capacidad de salir, con altas concentraciones de salinidad, ¿no? Pero volvemos otra vez al tema de los extremófilos. Nos encontramos seres vivos que son capaces de vivir en aguas completamente salinas. Ya no es agua del mar, sino muchísima más cantidad. Claro, con esto, ¿qué es lo que siempre nos han dicho? No, es que para que haya vida ahí fuera tiene que haber agua. Es que el agua que estamos encontrando tiene una concentración de sal excesivamente elevada como para que exista en forma de vida alguna. Bueno, si en la Tierra nos encontramos ese tipo de vida dentro de agua completamente salada, ¿por qué no va a haber agua? ¿Por qué no va a haber vida, ahí fuera, en ese medio? Pero por supuestísimo, nos encontramos que en un principio, como NASA en el JPL, en Ocean Worlds y demás, habla de agua. También habla de metano líquido. El metano ya es algo también, claro, es que hablamos de agua y demás, pero joder, hablemos del metano. El metano estamos hablando de que es un gas de descomposición de materia orgánica. Materia orgánica, blanco y en botella leche. Estamos hablando de que hubo un momento vida, en algún momento tuvo que haberla, y sobre todo porque si estamos hablando de metano, estamos hablando de descomposición orgánica. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? Es que pensamos que el único sitio donde hay vida es en la Tierra porque es aquí donde tenemos la evidencia. Pero es que fuera tenemos muchas evidencias, lo que pasa es que no se nos cuentan porque, no sé el motivo, pero están ahí, Jorge, las evidencias las tienes ahí porque todo el mundo lo puede investigar. Bueno, de hecho la Tierra en su momento fue como estos planetas que ya no sé si primitivos o en su momento fueron como nosotros y luego acabaron así, pero bueno, había una pequeña cantidad de vida microorgánica y finalmente salimos, por desgracia, el ser humano. ¿Quién dice que en un futuro muy lejano, de esos lugares de los que tú hablas que hay ahora agua, no empieza a salir algo como el ser humano? Ojo, que no lo digo yo, que lo dice NASA, lo dice NASA aportando cantidad de datos científicos. O sea, que es que esto no es algo... Es que es muy curioso, ¿no? Como parece ser el que lo estamos planteando, como que yo ahora de repente vengo aquí a hablar de que ahí fuera hay agua. No, esto está todo muy bien documentado, lo podéis comprobar todo el mundo. Y el problema está en si en nuestro planeta los únicos seres posiblemente antropomorfos que sean más directos con el ser humano, que serán los primates, no encontramos a ningún pez que sea similar a nosotros. ¿Por qué? Porque no necesitan utilizar las piernas, no necesitan ser bípedos. Tienen una aleta para desplazarse por el agua y demás. Nos encontramos pájaros. No hay ningún pájaro que tenga forma antropomorfa. ¿Por qué? Porque se desplaza por otro medio. Con esto, ¿qué quiero decir? Que fuera de nuestro planeta, en nuestro sistema solar, hay tantísimas condiciones tan variables para que haya forma de vida alguna tan sumamente variada que, vamos, que es que las probabilidades son completamente infinitas. Hablando de la Luna, que también sé que te gusta bastante, como digo, la típica pregunta que se le hace a todo el mundo. ¿Tú crees que la Luna es artificial o es algo natural? Muy buena pregunta también, de verdad. La Luna es el cuerpo astral de nuestro sistema solar más incoherente
que puedas encontrarte. Es más fácil explicar los motivos por los que no debería estar ahí que explicar por los motivos por los que está, porque no tiene ningún sentido. Esto de la luna hueca y demás, esto viene de los años 70 de una teoría de dos rusos, Basin y Sherbakov, si no recuerdo mal, que comentaban, ¿no?, la probabilidad de que fuera un satélite artificial. Ahora, que sea artificial puesto ahí por un extraterrestre y demás, es que yo el tema de extraterrestre lo descarto por completo en el momento en el que tengo evidencias tan sumamente sólidas que demostrarían que hubo una humanidad anterior a la nuestra. Si nosotros en cuestión de 150 años hemos pasado de máquinas de vapor a pisar la luna, que no puede haber hecho una civilización anterior a la nuestra con 1000 años más de adelanto, ¿no?, por poner un ejemplo. Entonces, que nos encontremos ciertas construcciones o lo que parecen ser construcciones o restos de ruinas en la luna. ¿Por qué no pudo haber una civilización anterior a la nuestra que fuera a construir allí y tallar en roca como hizo nuestro planeta? ¿Qué sentido? Mira, si nosotros cada vez que evolucionamos más utilizamos materiales mucho más biodegradables, ya no tallamos en roca, lo hacemos todo en algo que al poco tiempo se deshaga, a no ser que tenga un mantenimiento, ¿no? Claro, ¿qué sentido tiene que un extraterrestre que lleva en la nave espacial? Máquinas para picar la piedra, espadas láser o pistolas láser para pulir y demás. No tiene ningún sentido todo esto. Del fenómeno extraterrestre, ojo, estoy hablando. Ahora, sí que creo que una civilización anterior a la nuestra pudo llegar no solamente a la Luna, sino muchísimo más allá, porque no solamente es en la Luna donde nos encontramos cosas raras, aparte de Marte también, que Marte también tiene cosas muy interesantes. Aparte de Marte nos encontramos por ahí fuera también cositas como, yo qué sé, lo que parece un monumento, un dolmen, una roca excesivamente grande, que no tendría ningún sentido que estuviera ahí, dadas las condiciones del planeta y porque según lo que nos han dicho, no es lógico que esté. Ahora, ante la lógica y lo que no es lógico con todo esto, bajo el desconocimiento que ya no es que disponga yo, sino al bajo conocimiento que tenemos a día de hoy sobre nuestra propia existencia en nuestro sistema solar, pues claro, las elucubraciones pueden ser muchas. Es curioso como casi sabemos más de planetas lejanos a la Tierra que de la Luna. A lo mejor es que sabemos mucho más de lo que interesa que se diga. Vuelvo otra vez a repetir lo mismo, se sabe mucho, porque se sabe, ¿eh? Y aparte que hay mucha gente aficionada a la astronomía, que investiga muchísimo, pero son cositas que tú, por ejemplo, puedes hacer el mejor trabajo que te puedas imaginar sobre astrobiología y lo puedes mandar a Science o cualquier revista mundial de ciencia, que ellos te van a decir, pues no te lo publico. ¿Por qué? Porque no interesa publicar esto. Que de verdad, que la gente piensa una cosa, ¿qué creéis? Que todo el mundo que me escucha ahora mismo, que no hay descubrimientos científicos para avanzar muchísimo más y para curar enfermedades, etcétera, 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 pero no interesa. ¿Por qué? Porque estamos en lo mismo, es un negocio, estamos metidos todo en un negocio, estamos sumergidos en el capitalismo y la ignorancia tiene que reinar por encima de todo si quieres que haya capitalismo. Yo recuerdo una cita de un compañero, que ahora no voy a decir su nombre y tampoco digo que esté de acuerdo, pero me resultó interesante cuando decía un día en el programa que en textos antiguos egipcios nunca se mencionaba a la luna, como si fuera a partir de X años que algo, que tú bien has dicho que no crees en ello, lo hubiera traído, ¿no? Como lo que se conoce una esfera Dyson. Bueno, a ver, los egipcios iban mucho más allá de la luna, apuntaban mucho más allá, apuntaban a Marte, por ejemplo. Hay una fantástica historia muy bonita en idioma seleuce, es un idioma árabe muy muy antiguo, donde dice que el Cairo al-Kahira hubo una vez en el tiempo que se llamaba Marte, que se denominó Marte. Ojo, eso también lo extrapolamos a Isla de Pascua, nos encontramos un Moai rojo también, ¿no? Que en teoría es por el tema del planeta Marte. Los egipcios no hablan de la luna. No estoy seguro del todo, yo no soy egiptólogo, me gusta mucho el tema y demás, pero que si simplemente no estuviera la luna en la época de los egipcios, el humano no estaría sobre el planeta, las formas de vida no serían como las que son ahora mismo. La luna afecta mucho, influye mucho sobre lo que es nuestro propio planeta, y el ser humano, estoy convencido que no podría caminar sobre este planeta si no estuviera la luna. O sea que los egipcios, que esa persona diga que los egipcios no hablan de la luna, habría que investigarlo si eso es cierto o no es cierto, por un lado, y luego ver los motivos, porque estoy convencido de que esta gente, por ejemplo, se apuntaba más hacia el sol que a la propia luna. Pero ojo, que hay otras culturas que sí, tan milenarias como la egipcia, que rendían completamente culto a la luna. Será que ahora, para terminar, de todos los cuerpos de nuestro sistema solar, ¿por cuál apostarías para que hubiera una vida, o pudiera haber una vida como la nuestra en un futuro?
Dos preguntas distintas. Para que pudiera haber vida, pongo la mano en el fuego ahora mismo, o las dos manos mejor dicho, a que en cualquier astro de nuestro sistema solar nos vamos a encontrar formas de vida, tanto autóctonas, porque las tiene que haber, y luego aparte es porque hay vida extraterrestre pululando por la galaxia y ya está. Eso para mí es indiscutible. Ahora, ¿en qué planeta podríamos llevar a un ser humano? Pues primero habría que terraformar ese planeta, como pasaría con Marte. Con Marte se trata de a lo mejor poner 4 o 5 bombas de hidrógeno, calentar un poco el planeta, hacer 4 tonterías para que se cree una capa de atmósfera por ahí por medio y demás, y con el tiempo podría ser habitable. Pues bueno, para mí la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿No tenemos el mejor planeta del mundo donde ya estamos aquí, no nos hace falta nada más que cambiar el chip y dejarnos de tanta economía y pasar un poco más a lo ecológico, a compartir más en vez de competir tanto, a dejarnos de guerras y compartir territorios, compartir culturas, compartir folclore, con lo bonito que es cuando viajas a otro sitio, conoces gente nueva que nunca te esperarías que te sonrieran, que son más pobres que tú y tú te pensabas que era la persona más pobre del mundo. ¿Para qué quieres ir a otro planeta? ¿A destrozarlo? ¿Para dejar aquí un planeta lleno de esclavos porque no haces más que pudrirlo y reventarlo a base de porquería, de basuras y de guerras? Eso es una cuestión muy filosófica para mí, porque creo que antes de ir a otro planeta a destrozarlo, porque ya de por sí el momento en que lleguemos la luna está llena de porquería terrestre, tanto de los rusos, de los hindúes, de los europeos y de los americanos, como para ir allí a destrozarlo, ¿no? Primero arregla tu planeta, déjalo en condiciones y luego si ves la necesidad de ir a otro sitio porque te apetece conquistarlo y demás, pues bueno, ya hablaremos del tema. Bueno, ahí está en el clavo, ¿no? El ser humano siempre va a la conquista, realmente le importa 3 carajos, realmente luego lo que vaya a ocurrir o lo que haga. De hecho, si no recuerdo mal, hay una persona que dijo haber comprado, no sé si era la luna o el sol, e incluso vendía parcelas o incluso intentaba pedir un impuesto por poder disfrutar del sol. ¡Buah! Esto es increíble, pero a ver, nos encontramos a 2 dueños, ojo. Creo que fue un gallego y una argentina, o al contrario, pero bueno. En el mundo han habido 2 personas que se han autoproclamado de alguna manera dueños de la luna, y ojo, y también del sol. Y luego lo que tú puedas comprar unas parcelas por ahí por la luna y demás, pues bueno, siempre sale algún espabilado que te abre una página web que te promete pues un cuadradito de la luna a cambio de X dinero y te dan un diploma muy bonito. Pues eso es como el que puede comprar una estrella, ¿no? Que te dan tu diploma, te mandan el punto cardinal donde la puedes encontrar, pero de ahí a que sea tuya, pues bueno, si ya me parece un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero prepotente el decir que somos dueños de nuestro propio planeta, que somos dueños de una tierra cuando allá había antes de nosotros muchos animales, pues como para hacerte dueño, ¿no? De la luna, del sol o de Júpiter o Marte. ¿Y luego qué haces con todo ello? Si ni siquiera puedes ir hasta allí, ¿para qué lo quieres? Hombre, claro, porque vacilas mucho teniendo ahí un póster en tu habitación diciendo, buah, soy dueño de un trozo de la luna, o regalándole a tu chica una estrella y esas típicas tonterías, ¿no? Pero el problema está en que sí, es muy romántico y es muy bonito, ¿no? Pero no pasa de ser algo que está simplemente en un papel. Tú en la vida vas a poder ir a la luna de momento, ojo, digo de momento, tú ahora mismo no vas a poder ir allí a coger un trocito de la luna, a sembrar patatas o simplemente ahí a tomar el sol. Entonces me parece un poco pues descabellado, ¿no? El querer autoproclamarte dueño de algo que está tan a tu poco alcance, ni de coña, vamos, me parece ridículo. Serac, para terminar, háblanos de Enigmas al Descubierto, ¿qué es y dónde se puede escuchar? Bueno, Enigmas al Descubierto, pues bueno, como su propio nombre indica, ¿no? Intentamos tocar ciertos temas de misterio, pero en profundidad, aportando datos, intentando dejar de lado lo que es la conspiranoia, aunque sí que nos encanta la conspiración. Pero hablamos de lo que intentamos de poder, no voy a decir que demostrar, pero sí aportar cantidad de datos suficientes como para que la gente diga, bueno, estáis en lo cierto, ¿no? Intentamos desmarcarnos un poco de caer en la conspiranoia. Intentamos traer al programa a gente siempre que sea diferente, ¿no? Que haya vivido algo de misterio, que tenga algo que aportar con el misterio, pero que no sea lo típico que nos podemos encontrar. Y bueno, ¿dónde poder escucharlo? Pues cada segundo sábado de mes en TDLD Radio. Luego en Enigmas al Descubierto radio.blogspot.com, que es una emisorita que tenemos ahí, pues bueno, para echarnos el ratito a los que nos gusta la buena música y el misterio. Y sobre todo en iVoox, en iTunes lo vais a poder encontrar en las plataformas de Apple. Y bueno, y ahora estamos en una nueva plataforma que se llama Radios, que para la gente que dispone de una tablet o de un smartphone y demás, y no puede sintonizar con el ordenador, pues para que pueda acceder a Enigmas al Descubierto Radio. Ahí los vais a poder escuchar a través de radios.com.
Pues será que ha sido un placer tenerte en nuestro espacio para hablarnos de estos mundos oceánicos. El placer ha sido mío, como siempre, Jorge. Un abrazo muy grande para ti y para toda tu audiencia. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.